Bueno, saludos a los públicos, a pesar de que no tuve la visa, estoy aquí en LASA y realmente es un placer compartir esta mesa con tantos amigos. Mi ponencia se llama Apuntes sobre el paraperiodismo audiovisual cubano. La hegemonía que en Cuba ha mantenido el Estado durante el último medio siglo sobre todas las esferas sociales, económicas y políticas de la nación, ha determinado la replicación a escala de este esquema de poder en diversas instituciones especializadas en cada zona política, social y cultural específica, que excluyen la existencia y el diálogo con organizaciones paralelas y divergentes deslindadas del tronco estatal. Los medios de comunicación, y más específicamente la prensa, tienen una prioridad en la agenda gubernamental y partidista, que no es lo mismo, pero es igual, cantaría Carlos Varela, un trovador cubano, como reproductores únicos, inmediatos y de gran alcance entre los públicos de los principios y modelos conductuales, morales, ideológicos, en sentido general, que propugna su gestor en pos de un macro objetivo, la perpetuación del status quo, amén las correcciones y variaciones que éste realice en sus maneras para sincronizarse con las circunstancias epocales. De explícito carácter propagandístico, o sea, apologético, optimista, parcializado, se espera de los destinatarios que sean reproductores, preferentemente acríticos y asertivos, de los mensajes estructurados en la urdimbre discursiva, representacional y estética de estos medios. La imagen Cuba, que los medios oficiales han reproducido, ha tendido siempre a lo paradisiaco, a la hipérbole épica, la movilización triunfal, el entusiasmo, el agradecimiento y la confianza casi ciega en el poder y sus líderes. En fin, el kitsch político. La inexistencia, hasta hace alrededor de un lustro, de medios no gubernamentales enclavados y gestados en la isla, sin abiertas y raras pretensiones oposicionistas, ha implicado la prevalencia rotunda de la agenda periodística oficial, cuyas prioridades han descuidado u obliterado zonas completas y complejas del entramado socioeconómico y cultural de la nación, desechándose multiplicidad de enfoques y ángulos de análisis y de construcción, de los cuales hace ya unas nada despreciables décadas se han ido apropiando las más jóvenes generaciones de realizadores audiovisuales, adelantándose y marcando la senda de los órganos digitales que poco a poco han ido proliferando en el último lustro, como decía, desde posturas bastante serias y responsables en variado grado, como Progreso Semanal, Cuba Contemporánea, On Cuba, Cibercuba y otros tantos blogs personales. Las generaciones cubanas más jóvenes, interesadas en redescubrir su cosmos, explorar de manera autónoma las complejidades y problemáticas de su contemporaneidad inmediata y, por ende, desarrollar discursos autónomos, diferentes y diversos, han fomentado una verdadera corriente paraperiodística o de periodismo parainstitucional que ha llenado y llena las inmensas lagunas preceptivas de los cubanos. Atenazados, claro, por el escaso acceso, nulo para las producciones más cuestionadoras, impugnadoras y provocativas, a la difusión en mainstream mediático y a una distribución masiva regularizada. Uno de los principales determinantes del desarrollo e incremento del que pudiera llamarse como cine o audiovisual alternativo, independiente, sumergido, con gran impronta periodística en cuanto a temas, métodos, formas, inmediatez y enfoque, ha sido el apaciguamiento de la fatalidad tecnológica, alto garante de la hegemonía mediática sostenida decenios atrás por un Estado apto para costear los altos precios de los equipos imprescindibles para generar y reproducir sentidos. El abaratamiento de los recursos ha provocado una accesibilidad relativamente fácil por parte de los particulares, alumnos o no de las academias, FANCA o escuelas de cine, verdadera democratización tecnológica que ha posibilitado y multiplicado los acercamientos a la realidad. Se perfiló y se perfila así en el ámbito del audiovisual cubano no institucional una agenda o agendas alternas a la propuesta oficial, determinada en primer lugar por las lagunas temáticas y carencias representacionales y analíticas de esta última. El género documental, sobre todo, ha venido a sustituir al reportaje, el reportaje de investigación y el testimonio, a la hora de explorar, exponer y de construir numerosos tópicos alternos. Son marcados y abundantes los tonos pesimistas, escépticos, iconoclastas, polémicos y distópicos, aunque casi siempre humanistas, en casi todas las producciones. Contrapartes consecuentes del constructo optimista y excesivamente triunfalista, que es la imagen de Cuba emitida por los medios oficiales, en cuyo noticiero todos quieren vivir, pues allí no falta nada y no hace falta dinero, al decir también de Carlos Varela en el tema "La política no cabe en la azucarera". La acumulación de problemáticas sociales pendientes solo puede determinar una avalancha de obras, nunca lo suficientemente hipercríticas, en franca carrera por sincronizar a Cuba con sus variadas y complejas realidades. Ya desde los tempranos inicios de la década de 1990, en los albores de lo que Juan Antonio García Borrero ha llamado como edad de la herejía,
los jóvenes realizadores de entonces indagaban callejones oscuros como los grupos de jóvenes inadaptados o frikis, quienes vivían además en las calles. Y ahí tenemos un pedazo de mí, dirigido por José Luis Sánchez en 1990, también expulsados o automarginados o marginados del contexto social y familiar por divergencias irreconciliables, a contrapelo de las juventudes unívocamente entusiastas, militantes y comprometidas que predicaban y predican los medios, o bien apelaban a las sexualidades divergentes con la moral heteronormativa estatuida oficialmente con obras como Mariposas en el Andamio de Luis Felipe Bernaza, 1995, primer abordaje audiovisual abierto del transformismo escénico y del homosexualismo que lleva aparejado en la mayoría de los casos. Valga aclarar que este documental fue producido por un ICAI que lo retiró del circuito cinematográfico tras el primer día de proyección, por lo que pasó al clandestinaje. Adeudos directos de esta fundacional obra son Ser o no ser Eduardo, de Javier Echeve, 1999, La mujer de mi vida, Carlos Collazo, 2014, Margot y Máscaras, ambos de Lázaro González, 2013 y 2014. Las complejidades del universo LGBTI cubano, apenas despenalizado hace unos años gracias a las bregas del CENESEX y otras entidades, se entremezclan ineluctablemente en la documentalística joven cubana con problemáticas aparejadas, como la prostitución y todo su bastante inexplorado cosmos, como sucede con Sexo, Historias y Cintas de Video, de Ricardo Figueredo, 2007, y Tacones Cercanos, de Jessica Rodríguez, 2008. Estos fenómenos aparentemente erradicados de la faz nacional, donde ni siquiera existe una ley que los reconozca, son revelados y analizados, dejando muchas y grandes puertas para subsiguientes abordajes que aún no llegan. Obras como Ella trabaja, de Jesús Miguel Hernández, 2007, M.I.K., de Jan Montaña y Jorge Torres, 2005, En el cuerpo equivocado, de Marilyn Solaya, 2011, y El Evangelio según Ramiro, de Juan Carlos Calahorra, 2012, concentrados en el estudio de personalidad y el testimonio, abordan los vericuetos psicosociales de las personas transgenéricas, zona extrema y aún menos aprehendida a plenitud, incluso dentro de la propia comunidad LGBTI. Sus interacciones y diferentes grados de integración a las esferas familiar, social, laboral, son sometidas a finos escalpelos que van desmembrando las casuísticas en otras disímiles implicaciones, religiosas, de género, superación, trabajo y hasta de dinámicas sociosexuales, por llamarles de alguna manera, con el secreto a voces que son las zonas de tolerancia, como la conocida Potajera en La Habana, un corto de ficción con claros aires de fake, como El bosque de Sherwood, de Jorge de León, 2008, ofrece pistas para quizás futuras investigaciones de campo al respecto. Sobre una zona de tolerancia mucho más ecuménica en cuanto a la convivencia de grupos sociales cubanos en ambientes lúdicos, donde la fiesta es el lubricante de las relaciones humanas, versa El breve aire libre, de Sandra Cordero, 2010, suerte de reportaje sobre el desaparecido, más bien prohibido, Festival Rotilla, nombrado por la Playa Habanera, donde se realizaron durante años estos verdaderos conglomerados que no dejan de recordar las dinámicas sesenteras de los hippies. La religión, o más bien la religiosidad inmanente e inherente al cubano moderno, ha sido otra de las esferas antropológicas y psicosociales que la agenda mediática oficial cubana le ha dado esquinazo, con cierta tolerancia hacia los rituales afrocubanos, casi siempre vistos en sus dimensiones artísticas. Mientras la cristiandad católica y protestante, el espiritismo y demás formas eclécticas apenas encontraron espacio antes de la visita al país en 1998 del Papa Juan Pablo II. El citado documental de Calahorra, El Evangelio según Ramiro, aunque no se lo propone como primer objetivo, sí aborda nítidamente las prácticas católicas. Ara, 2013, otra obra del propio realizador, indaga las complejidades, la cosmovisión y el devenir histórico de un círculo espiritista añejo. El testimonio de sus miembros es el principal método narrativo historiográfico. Hacia los predios más rurales han dirigido sus miras creadores como Kenia Rodríguez, de la televisión serrana, con el documental San Juan Bautista, 2010, que mediante la observación revela el ritual masivo que con una fidelidad férrea una comunidad del oriente cubano desarrolla el día de este santo. Es una verdadera ablución cubana que resulta plataforma donde se desarrollan y conviven libremente diversos credos. La certeza de Armando Capó, 2012, y Milagrosa, de Diana Montero, 2014, apuntan hacia la deconstrucción observacional de rituales con alto énfasis curativo, donde el líder, sobre todo en la certeza, carismático, es axialidad clave que se desborda hacia otras esferas de la vida de la comunidad, consolidándolo como líder social también. Milagrosa, desde una postura más irónica y hasta sardónica, resulta un registro interesante de los procederes singulares de una curandera. Aunque el suicidio infantil prevalece como tesis principal de Un paraíso, de Hayisha Patel, 2013, y ya subraya la obra de este estudiante india de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños como uno de los más arriesgados y exitosos acercamientos a una zona tan intensamente delicada,
Las prácticas religiosas de corte espiritista vuelven a emerger como colofón y placebo social. Un anterior trabajo de la Patel, Mellán, de 2012, aborda el impacto radical y decisivo que la conversión a una de las más atávicas formas del judaísmo implica para la vida de la protagonista, militar de carrera en su vida previa al encuentro con el Señor, como repite constantemente. El repaso crítico de la historia reciente, o sea, de 1959 hacia acá, los quebraderos y falta de pertinencia de las instituciones estatales y la censura como potestad del poder y complemento oscuro de la prevalencia de su agenda, destacan como algunos de los tópicos más directamente opuestos a la agenda periodística oficial y hasta se combinan en varias obras. Y todavía el sueño, Humberto Parón, 1998, Molotov, de Irán Hernández, 2013, y La isla me absorberá, de Joel Bichío y Eric Sacramento, 2013, desandan la historia cubana desde una perspectiva más artística que prescinde de las convencionales entrevistas y los argumentos reporteriles, pero bien anclado en la postura crítica e iconoclasta. Zona de silencio, Caret Ducasse, 2007, resulta una pura deconstrucción de los mecanismos históricos de una censura intelectual en Cuba. Tebas, de Maisel Bello y Luis Alejandro Méndez, 2008, apela desde el testimonio principal de Antón Arrufá a la época más sombría de intolerancia e intransigencia hacia los intelectuales fuera de juego. Offline, de Yaima Pardo, 2013, pone nítida y crudamente en el tapete de la polémica el tema de la masiva falta de acceso pleno a la internet que tiene el pueblo cubano, sucedida por el proyecto coral La Hora de los Desconectados, donde también se involucró esta realizadora. Otra historia que contar, de Ariadna Guerrero, Juan Gabriel Gordía y Van Gil Sainz, 2014, deconstruye desde los argumentos de profesores y metodólogos de la asignatura Historia de Cuba en los niveles secundarios y preuniversitarios los errores de enfoque, método y jerarquías de que adolece la impartición de esta a los alumnos, en detrimento del interés de estos y la degradación de esta en las perspectivas de los nacionales. Y Los Amados de Saturno, de Rosario Alfonso, 2015, rescata del olvido una de las zonas más agrestes de la primera década de la Revolución Cubana, proa hacia la aciaga década de 1970. Entre tanto, obras como Rara Avis, El caso Mañach, de Rolando Rosabal, 2005, Retornar a La Habana con Guillén Landrián, de Raidel Araoz y Julio Ramos, 2013, y La isla y los signos, de Raidel Araoz, 2014, también el referido Tebas puede igualmente incluirse en este grupo, desbrozan las redes de silencio y obliteración que en los medios y el discurso oficiales han velado con más o menos intensidad las memorias de intelectuales cubanos claves para entender nuestro pensamiento y arte como Jorge Mañach, Nicolás Guillén Landrián y Samuel Feijó para los tres respectivos casos. Todos estos materiales están asentados en la entrevista y la contraposición de fuentes como métodos principales de estructuración del discurso, lo cual delata no solo una urgencia de presentación, sino la necesidad de otorgar voz a numerosas personas cuyos criterios no trascienden sus respectivos entornos profesionales o familiares, o al menos indagarles sobre saberes que no han podido socializar. A la Cuba alegre y bonita, movilizada para lo que sea, Fidel para lo que sea, que busca prefigurar el estado desde su periodismo, se contrapone una Cuba plumbea, urbanísticamente ruinosa, marginal, triste, a veces hasta los extremos del regodeo exhibicionista en las desgracias de los sujetos documentados. Emerge aquí el llamado término pornomiseria, o de un gótico campestre, igualmente grotesco, en plena descomposición social, crisis económicas y agreste contexto, muy alejado de los pintoresquismos productivistas del programa televisivo Palmas y Cañas. Predomina el enfoque social y antropológico que desde los estudios de casos singulares y hasta curiosos, también como contraparte las concepciones anónimamente masivas, va desbrozando senderos vírgenes. Soportados en la pura contraposición de entrevistas, los breves guardados en un cristal de Mauricio Abad, 2007, y en primera persona de Yaceli Iglesias, Alberto Acosta y Amador Busutil, de 2010, dejan a la lucidez de los receptores de sus piezas las conclusiones acerca de las respectivas desaprehensiones de un icónico poema como Zapaticos de Rosa, de José Martí, víctima del desinterés y la desidia ante los valores de la historia patria. Y para el segundo título, sobre la verdadera condición de alfabetizado que goza el cubano medio. La muestra escogida para el intencionado entrampe de los autores no repara en el absurdo supuesto de una frontera entre Estados Unidos y Australia, ni sabe cuántas guerras por la independencia hubo en el siglo XIX cubano. La educación puesta en jaque. Desde semejante estilo reporteril, pero con mayor elaboración y complejización de la problemática, que me pongan en la lista de Pedro Luis Rodríguez 2009, no solo cuestiona abiertamente la pertinencia de una organización como el Comité de Defensa de la Revolución, CDR, a través de los estudios de casos extremos, sino que cuenta con un bono tan jugoso como el accionar coercitivo de un agente de la seguridad del Estado en pleno intento por impedir el rodaje de la obra. El fracaso de otro gran megálico proyecto como la bautizada Ciudad del Futuro, que se levantó a inicios de los años 70 en el Alamar Habanero,
es repasado y revisado en el documental homónimo de Damián Bandín y Karim Losert de 2008, donde priman los testimonios de los niños que crecieron en esa época de irrepetible triunfalismo utopista, suerte de versión cubana del gran salto hacia adelante maoísta. A los recuerdos del optimismo de esa época se contraponen planos contemporáneos de los infinitos y monótonos bloques de edificios despellejados, ahumados y al borde de lo ruinoso, densamente poblados. La pobreza y la migración oriente-occidente como fenómenos sociales que no tienen lugar en la representación oficial de las realidades cubanas, tienen respectivos exponentes señeros en obras como De Buzos, Leones y Tanqueros, Daniel Vera 2005 y Buscándote Habana, Alina Rodríguez 2006. En el primero se indaga, una vez más, a través del testimonio, voz a quienes no la tienen, de los protagonistas acerca de prácticas marginalizadas de supervivencia a través del reciclaje extremo de la basura. Es un apreciable intento por dignificar humanamente a estos seres mediante la exposición de sus problemáticas vitales, rutinas de vida, motivos y motivaciones. No falta en ninguno de los dos materiales la contraposición con fuentes institucionales y autoridades urbanísticas que coadyuvan a un sólido rigor periodístico. Buscándote, Habana, se adentra en los asentamientos ilegales de inmigrantes indocumentados que viven en condiciones francamente infrahumanas, al borde de la desesperación ante su fracaso por alcanzar la prosperidad en el ámbito capitalino. La ingente crisis habitacional se reitera en documentales más recientes como Hotel Nueva Isla, de Irene Gutiérrez y Javier Labrador 2014, donde más apegado al llamado documental de observación, se registran los avatares cotidianos de los habitantes de un antiguo hotel devenido ciudadela sobrepoblada. Otra cara de la emigración se aprecia en A dónde vamos, de Ariadna Fajardo 2009, adscrito al rico repertorio de Televisión Serrana, este proyecto semiautónomo que durante décadas ha buscado validar facetas otras de Cuba desde perspectivas comunitarias, pero siempre al margen de cualquier riesgoso pintoresquismo y folclorismo. La pieza referida registra, pues, las dinámicas migratorias del campesinado montañés cubano, acuciado y presionado por la carencia de oportunidades de prosperidad económica en un entorno que dejó de ser propicio para su existencia y subsistencia. Ya el impacto de erradas políticas económicas cubanas dictadas desde un centro de poder ajeno a las diferentes peculiaridades contextuales había sido recogido en un innegable clásico de la documentalística cubana y del paraperiodismo que trato aquí. Se trata de Demoler, Alejandro Ramírez 2004, donde el realizador indaga el devastador impacto sociocultural y económico que el cierre brusco de un central azucarero a inicios del siglo XXI ocasiona en el Batey interdependiente, cuya vida gira alrededor de este eje imprescindible. Lo antecede en estos propósitos la documentalística de Gustavo Pérez, quien inició el periplo por la línea norte del centro cubano, que hasta ahora lo completa el tren audiovisual que lanzó recientemente al ruedo Marcelo Martín con su largo El tren de la línea norte 2014, que analiza la decadencia y casi extinción de un antiguamente próspero pueblo como el avileño Falla, en la provincia de Ciudad Ávila. Prosperidad cejada en gran medida por el desplazamiento de las rutas económicas cubanas hacia las capitales provinciales, establecidas en la división político-administrativa en 1976, que subordinó importantes polos portuarios, azucareros e industriales de gran autonomía y funcionalidad a un esquema dictado desde un centro, como decía, de poder, alejado y ajeno a la organicidad socioeconómica de estas comunidades. Model Town, la Emil Fano 2006, Otra pelea cubana contra los demonios y El mar de Tupac Pinilla 2007, Ubero, Adrián Pernas y Alejandro Rodríguez 2011, Hombres de Cocodrilo, Liván Magdaleno 2013, si bien este último discursa sobre un pueblo de la Ciénaga de Zapata, pues se articulan a esta verdadera cartografía de la melancolía, la remembranza, la alarma, la denuncia y la tristeza social de seres marginados, solitarios, abandonados, envejecidos, moribundos como individuos y como comunidades. Este es solo un preliminar acercamiento a un periodismo otro que ha marchado paralelo a los canales del mainstream cubano, sin pretensiones oposicionistas ni libelistas, aunque sí inevitablemente disensoras con los modelos y paradigmas propugnados. Movidos han estado y están estos realizadores en su grandísima mayoría por un compromiso social o al menos una legítima necesidad de participar en la sociedad mediante la expresión de sus opiniones, mediante la validación de sus discursos. Acres, duros, conmovedores, tristes, pero imprescindibles en primer lugar como catarsis, como mecanismo de autosanación nacional a manos de sus propios hijos. Muchas gracias.